Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría teneros por aquí. Hoy tengo un tema que sé que os va a encantar, algo que muchos de vosotros habéis estado esperando, un bombazo que ha hecho saltar chispas en el mundo de las telenovelas turcas. ¿Listos para escuchar lo que os tengo que contar? Porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y de Can Yaman. Sí, lo habéis oído bien. Y no solo vamos a hablar, sino que Demet ha sorprendido a todos, y está hablando. Preparaos para un vídeo lleno de detalles, chismecitos y toda la información que necesitáis saber. Pero antes de empezar, si aún no estáis suscritos, no esperéis más. Dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Como sabéis, Demet Özdemir es una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento. Su carisma, su talento y su belleza la han convertido en una estrella a nivel mundial. Y por supuesto su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, con Can Yaman, ha sido tema de conversación constante entre los fans. ¿Quién no recuerda la química arrolladora que tenían en la exitosísima serie Erkenci? Esa serie nos tuvo a todos enganchados a la pantalla. Pero, ¿qué ha pasado ahora? ¿Por qué estamos hablando de esto? Pues bien, recientemente Demet ha estado muy activa en las redes sociales, y en varias entrevistas, ha dejado entrever algo que ha dejado a todos con la boca abierta. No se trata de una declaración directa, no esperéis un anuncio oficial. Pero las pistas están ahí, en sus palabras, en sus gestos, en las entrevistas que ha dado, y en las reacciones de los fans. Y por supuesto en la información que he podido recopilar para vosotros. Para entender mejor todo este asunto, vamos a retroceder un poco en el tiempo. Erkenci fue un fenómeno. La historia de Sanem y Can, de cómo se enamoran en medio de situaciones laborales y familiares complicadas, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La serie tuvo un éxito tremendo, y no solo en Turquía. En países como España, Italia, y muchos más, Pájaro Soñador, se convirtió en un auténtico boom. Y por supuesto, la química entre Demet y Can era innegable. Los fans soñaban con que esa magia se trasladara a la vida real. Veíamos fotos juntos, declaraciones aparentemente cariñosas, y la especulación no se hizo esperar. *** El ascenso meteórico de Erkenci y la pasión de los fans ***. Erkenci, traducida como Pájaro Soñador, no fue simplemente una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de Sanem Aydin, una joven soñadora que aspira a convertirse en escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre con un pasado misterioso, resonó con audiencias de todas partes. La serie ofrecía una combinación perfecta de romance, comedia, drama y momentos conmovedores que mantenían a los espectadores pegados a la pantalla semana tras semana. El éxito de Erkenci se cimentó en varios pilares fundamentales. La química innegable de los protagonistas Demet Özdemir y Can Yaman demostraron una química en pantalla que traspasaba la ficción. Sus miradas, sus gestos y la forma en que interactuaban creaban una atmósfera de tensión romántica que el público adoraba. Era evidente que entre ellos había una conexión especial, y eso se transmitía a cada escena. La historia atractiva y las tramas secundarias la trama principal, centrada en el amor entre Sanem y Can, estaba llena de giros inesperados, malentendidos y desafíos que mantenían a los espectadores intrigados. Además, la serie presentaba tramas secundarias que enriquecían la historia, como las relaciones familiares, los conflictos laborales y las rivalidades amorosas. La calidad de la producción Erkenci destacaba por su cuidada producción, desde la fotografía y la ambientación hasta el vestuario y la música. La serie ofrecía una estética visual atractiva que transportaba a los espectadores a un mundo lleno de romanticismo y glamour. El alcance internacional el éxito de Erkenci no se limitó a Turquía. La serie se exportó a numerosos países, donde fue recibida con entusiasmo por audiencias de diferentes culturas. La historia universal de amor y la química de los protagonistas trascendieron las barreras lingüísticas y culturales. La especulación y el rumor, el romance fuera de la pantalla ***. Durante la emisión de Erkenci, los rumores sobre una posible relación entre Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en el tema de conversación predilecto de los fans y los medios de comunicación.
La especulación se alimentaba de cada foto, cada comentario y cada interacción en las redes sociales. Los fans, divididos entre la esperanza y la cautela, analizaban minuciosamente cada detalle en busca de señales que confirmaran o desmintieran los rumores. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se encargaron de alimentar la especulación. Publicaban artículos, análisis y comentarios sobre la supuesta relación, utilizando fotos, vídeos y entrevistas para generar más expectación. Las revistas del corazón y los programas de televisión dedicaban amplios espacios a cubrir el tema, lo que mantenía a los fans enganchados y ávidos de más información. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de actividad. Los fans crearon cuentas dedicadas a Demet y Can, donde compartían fotos, vídeos, fanfics y teorías sobre su relación. Los hashtags relacionados con la serie y los protagonistas se volvieron tendencia, y las discusiones en línea se intensificaron. A pesar de la insistencia de los fans y los medios, nunca hubo una confirmación oficial de una relación sentimental entre Demet y Can. Ambos actores siempre mantuvieron una postura discreta y reservada sobre su vida privada, lo que alimentaba aún más la especulación. Las pocas declaraciones que hacían eran ambiguas y evitaban confirmar o negar los rumores. El final de Erkenci-Kuş y los nuevos caminos ***. El final de Erkenci-Kuş marcó el fin de una era. La serie llegó a su conclusión, dejando un vacío en los corazones de los fans. Sin embargo, el éxito de la serie había catapultado a Demet Özdemir y Can Yaman a la fama internacional. Después del final de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos separados y se embarcaron en nuevos proyectos profesionales. Can Yaman se aventuró en el mercado internacional, participando en producciones en Italia y España. Demet Özdemir, por su parte, se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía, protagonizando exitosas series como Doğduğun Ev Kaderindir y Anfara. Aunque sus caminos se separaron, Demet y Can mantuvieron una relación cordial y respetuosa. Nunca hubo declaraciones negativas ni conflictos públicos entre ellos. Se les veía juntos en eventos, compartiendo momentos amigables y mostrando respeto mutuo. ***, el presente, pistas, entrevistas y la intriga renovada ***. El presente nos presenta un escenario donde Demet Özdemir, de alguna manera, ha vuelto a poner el foco sobre Can Yaman. Esto no ha pasado desapercibido para los fans, quienes han analizado cada palabra, cada gesto y cada publicación de la actriz en busca de señales. En varias entrevistas recientes, Demet ha sido consultada sobre su relación con Can Yaman y la posibilidad de un reencuentro profesional. Sus respuestas han sido ambiguas y han alimentado la curiosidad de los fans. La ambivalencia en las respuestas ante la pregunta directa sobre si volvería a trabajar con Can Yaman, Demet ha respondido con un rotundo, no lo sé. Sin embargo, la forma en que ha pronunciado esa frase ha sido significativa. Ha habido dudas, pausas y miradas esquivas que han despertado la intriga. Las posibilidades abiertas cuando se le ha preguntado sobre la posibilidad de un reencuentro profesional en un proyecto más ambicioso, Demet no ha descartado la idea. Ha expresado que todo es posible y que dependerá de muchos factores, como los proyectos y las agendas. El análisis de las redes sociales Las redes sociales han sido otra fuente de especulación. Los fans han analizado cada publicación de Demet, buscando referencias a su pasado con Can. Han prestado especial atención a fotos, vídeos y comentarios que evocan la época de Erkenci-Kuş. Las teorías que circulan, ¿qué está pasando realmente? Ante estas pistas, las teorías sobre lo que está sucediendo son diversas. La estrategia de promoción La teoría más sencilla es que Demet está utilizando el interés del público en su relación con Can para promocionar su imagen y generar más atención mediática. Es una estrategia común en el mundo del espectáculo. El romance retomado La teoría más romántica sugiere que Demet y Can han retomado el contacto, que han hablado sobre proyectos futuros, o incluso, que están considerando darle una segunda oportunidad a su posible relación. La sinceridad y la apertura La teoría más realista es que Demet simplemente está siendo sincera, que no tiene una respuesta definitiva y que está abierta a las posibilidades que el futuro le depare. El futuro, ¿qué podemos esperar?
El futuro es incierto, pero una cosa es segura, la expectación en torno a Demet Özdemir y Can Yaman es alta. Los fans están ansiosos por saber si volverán a trabajar juntos, si retomarán su relación o si simplemente seguirán caminos separados. En el mundo de las series turcas, los reencuentros son posibles y las segundas oportunidades existen. Los actores, directores y productores están en constante movimiento, y a veces lo que hoy parece imposible, mañana se convierte en realidad. Por ahora, lo único que podemos hacer es estar atentos a las redes sociales, a las entrevistas y a cualquier pista que nos puedan dar de Demet y Can. Y por supuesto, seguir disfrutando de su talento y de sus proyectos. *** Más allá de la química, el IMPA. Circuito de Erkenci-Kuş en las carreras de Demet y Can ***. El éxito de Erkenci-Kuş no solo significó un gran impulso en la popularidad de Demet Özdemir y Can Yaman, sino que también tuvo un impacto significativo en sus carreras profesionales. Demet Özdemir, consolidación y versatilidad Demet, gracias a su talento y versatilidad, ha logrado consolidarse como una de las actrices más importantes de Turquía. Ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes en diferentes géneros. Sus series posteriores a Erkenci-Kuş han sido exitosas, lo que demuestra su capacidad para mantener el interés del público. Can Yaman, expansión internacional Can, por su parte, ha aprovechado el éxito de Erkenci-Kuş para expandir su carrera a nivel internacional. Ha participado en producciones en Italia y España, lo que demuestra su ambición y su deseo de crecer profesionalmente. La importancia de los fans en la historia Los fans han jugado un papel fundamental en el éxito de Erkenci-Kuş y en la especulación que rodea a Demet y Can. Su apoyo, su pasión y su dedicación han sido clave para mantener viva la llama del interés en la serie y en la posible relación entre los actores. Creación de comunidades Los fans han creado comunidades en línea, donde comparten sus opiniones, sus teorías y sus creaciones. Estas comunidades han sido un espacio para la interacción, el debate y el apoyo mutuo. Apoyo a los proyectos Los fans han apoyado los proyectos individuales de Demet y Can, ya sea viendo sus series, comprando sus productos o participando en eventos relacionados con ellos. Mantenimiento del interés Los fans han sido los que han mantenido vivo el interés en la relación entre Demet y Can, analizando cada detalle y alimentando la especulación. La posible reunión, ¿qué podría implicar? Si Demet Özdemir y Can Yaman decidieran volver a trabajar juntos, las implicaciones serían significativas. Un éxito asegurado La sola idea de un reencuentro entre Demet y Can generaría una enorme expectación y probablemente aseguraría el éxito de cualquier proyecto en el que participaran. Un impulso a sus carreras Un nuevo proyecto juntos impulsaría aún más sus carreras, aumentando su popularidad y abriéndoles nuevas oportunidades profesionales. Una celebración para los fans Un reencuentro entre Demet y Can sería una celebración para los fans, quienes han soñado con este momento durante años. Conclusión, la historia continúa En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo el éxito de una serie de televisión puede trascender la ficción y generar un impacto duradero en la vida de los actores y en la cultura popular. La química innegable entre Demet y Can en Erkenci-Kuş, la especulación sobre su relación, el cariño de los fans y las recientes pistas de Demet han creado una atmósfera de intriga y expectación que nos mantiene a todos pegados a la pantalla. El futuro es incierto, pero una cosa es segura: la historia de Demet Özdemir y Can Yaman continúa, y estamos ansiosos por ver qué les depara el destino. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado la información, y que os haya mantenido intrigados hasta el final. Hemos hablado de Demet Özdemir, de Can Yaman, y de las pistas que nos han dejado sobre su posible reencuentro. Hemos analizado las entrevistas, las publicaciones en redes sociales, y las diferentes teorías que circulan. Hemos recordado el éxito de Erkenci-Kuş y la química innegable entre los protagonistas. Quiero agradeceros a todos por ver este vídeo. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo al prepararlo. No olvidéis dejar vuestros comentarios. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Demet y Can volverán a trabajar juntos?
o que podrían darle una segunda oportunidad a su relación. Contádmelo todo en los comentarios. Y por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, lo más importante, suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.